Hola, hola, guapitos y guapitas. Aquí estamos con estas bellas sirenitas tan bonitas. La del pelito rosa se llama Ula y la del pelito azul se llama Amarilla. Ay, madre. Oh, es que me muero de amor con estas muñequitas. Recordad que los patrones están debajo del vídeo en la cajita de información. Clicáis al link, os llevará a Pinterest y allí tenéis todos los patrones gratis, los podéis descargar, imprimís a tamaño máximo y ya está, ya tenéis los patrones. Tengo un vídeo en el canal de cómo se sacan los patrones a tamaño real. Y los kits de estas sirenitas ya los tenéis disponibles en nuestra tienda online manualelolis.com. Podéis elegir entre la rosita o entre la azulita. Y no sé si me dará tiempo a hacer mini kits, pero bueno, si no queréis comprar el kit tenéis las cositas sueltas. Tenéis las bolsitas de las caracolitas, los brillantitos, la telita de la sirena. Lo tenéis todo, lo podéis comprar suelto también. Pues hoy vamos a cortar los patrones y vamos a hacer el cuerpito este con las tetillas tan bonito y los bracitos alambrados, que no sé por qué se los he alambrado porque la verdad no aguantan nada. Si no queréis alambrarlos, pues no los alambréis. Vamos a ver este vídeo, espero que os guste muchísimo porque es que me ha encantado hacer esta muñequita. Venga, Manuel, dale a la cámara. Mirad, este es el patrón, esta es la colita, mira qué bonita. Este es el cuerpito de algodón, que tengo por aquí uno hecho. Mira, este es el cuerpito de algodón y luego encima lo vamos a forrar. Lo vamos a forrar con punto porque la muñequita tiene demasiada chicha, ¿veis? Se ve demasiada chicha y entonces se va a ver mucho contraste entre esta telita de algodón y esta de punto. No es lo mismo cuando está vestida, que no se ve nada, y de esta manera sí que se ve mucha chicha. Este bracito ya tiene punto, ¿veis? Esto es punto de algodón, ya está forrado. Entonces ya pues lo veremos todo de punto. La cabecita, que es más pequeña, esta es la de la licra gordita, que es de 11 centímetros. Si la vais a hacer con la licra esa finita que usábamos antes, le quitáis 2 centímetros, hacéis una cabecita de 9, ¿vale? Pero si es con la licra gordita, de 11. Y esta es la de punto de algodón, que le vamos a añadir solo 1 centímetro, para que no quede tan estirada. Punto de algodón y licra gordita. Licra fina, 9 centímetros de diámetro, ¿vale? Así que tenéis que ver el vídeo de la cabecita porque la he hecho exactamente como siempre, solamente que más pequeña. Tenéis que hacerla con esta medida. Todo eso lo veremos ahora. Y yo ya tengo mi cabecita totalmente preparada para ponerle su pelito. Pero lo primero que vamos a hacer es el cuerpito. Y para eso vamos a utilizar estas telitas. Vamos a hacer todo lo que se ve de carne con tela de punto, que es esta, la que tenéis en la tienda. ¿Veis? Esta así que estira para los dos lados. Vamos a utilizar esta telita. Luego para la parte de abajo, para rellenar, yo voy a utilizar esta de algodón. Porque la tengo y entonces pues la voy a utilizar. Pero como no se va a ver esta telita, podéis utilizar una tela de algodón cualquiera, ¿vale? Una tela de algodón que sea fuertecita. No cojáis una de algodón muy fina, que si no se os va a rajar las costuras. Y si la tenéis muy fina, pues la ponéis doble. Y le marcáis aquí el patrón y entonces lo ponéis doble para que sea más fuerte. Pero esta tela de abajo no se va a ver para nada, así que no desperdicéis la de algodón y usar un trocito de sábana, no sé, cualquier retallito que tengáis, porque se va a poner abajo. Yo ya os digo, yo voy a usar esta porque la tengo. Y vamos a utilizar también entretela. ¡Hala! Pues ya está, pues venga, vamos a empezar a hacerla. Lo primero que me voy a marcar es la tela de algodón, que ya os digo, vosotros utilizar otra porque no se va a ver. Chicas, me estoy haciendo bromas, así que si me veis las manos todas llenas de resina y resecas, mira, es que se me queman de la resina. Lo siento, no me da tiempo a pintarme la uña, así que me he puesto crema y todo, pero no se me va, así que no me las miréis. Este es el cuerpito de algodón. Lo marcamos y lo cosemos. Venga, ya tenemos aquí uno preparado. La telita de algodón que vamos a usar es solamente esto, nada más, porque los brazos los vamos a hacer de otra manera. Esta muñequita es que la estaba haciendo, mira, estaba haciendo pruebas, tengo ahí un montón de piernas y de... ¿qué estaba haciendo? Pero como Pepi se me adelantó y sacó un muñequito igual que este, pues digo yo, bueno, pues ya está, pues ya la ha sacado Pepi y yo ya no lo saco. Y ahí tengo todas las piezas montadas del muñequito de punto de algodón entero. Porque siempre me decís, Loli, tengo un montón de tela de punto de algodón, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Se puede hacer un muñequito entero? Pues sí, hija mía, se puede hacer. Ya habéis visto el muñequito de Pepi, qué bonito que es. Mira, y para los bracitos cogemos un trocito, ¿ves? Que aquí nos da para una manita, 2 manitas, 3 manitas, 4 manitas, pues perfecto. Es un trocito súper pequeñito, es que se utiliza muy poquita tela. Para la sirena, mira, más o menos unos 22 centímetros por 15, más o menos, ¿eh? Es un retalito de tela muy pequeñito. Y este, mirad, bueno, este es doble,
Pero mira, qué cosita más pequeña. 10, que serían 20 por unos 13. O sea, poquísima tela. Vamos a poner entretela. Eso es entretela de algodón de una cara. Y vamos a pegarla. Hay una parte del punto de algodón que es a mí me gusta más, ¿no? Es este que tiene las rayitas, que es el que le voy a poner por la parte de fuera. Y este de aquí, ¿veis? Que sería el revés. Hay chicas que les gusta más el revés este. Bueno, cada una que coja lo que quiera. Entonces yo le voy a poner esta parte que quiero que se vea por la parte de fuera. Pues por aquí por el revés le voy a pegar la entretela. Lo brillante va hacia abajo. Y ahora marcamos la manita. Y tenemos los bracitos. ¿Veis? Sencillamente le he puesto el derecho aquí dentro, lo he doblado, ¿veis? Así solo, sin nada. Y lo he marcado. ¿Veis? Lo he marcado así. Y ya lo tengo cosido. Venga, voy a coser estas dos partes y ahora seguimos. Vale, chicas, mirad. La tela de punto ya está cosidita, que es la de fuera. Esta es la de algodón, que no estira. Y aquí tenemos las manguitas. Mirad, chicas, estaba haciendo los bracitos y bueno, hice primero este patrón y los brazos los veo demasiado gordos. Es que el cuerpo es tan finito que el brazo queda extremadamente gordo. He rectificado el patrón y luego he hecho este. He hecho aquí dos bracitos para la otra muñequita, pero los sigo viendo también gorditos porque el cuerpo es súper estilizado. Pues para otra muñequita. Desde aquí se ve bien, pero luego se ven un poquito gorditos. Así que, pues nada, pues otro patrón aquí, venga, ala para allá, otro. Y ahora he hecho este bracito, que es más finito, y he hecho este, súper finito. Este ya sí que le queda bien, que va mejor a este cuerpito. ¿Veis? Ya queda mejor. Pues nada, pues aquí estoy preparando el brazo. No voy a acabar con tantos brazos, tengo estoy en el brazo de pierna y de cabeza. Cogemos un alambre galvanizado, de 1 milímetro, 1 milímetro con 1, 1 milímetro con 2, ¿vale? Que no sea muy gordo. Y esto, como siempre, lo doblamos así. Así, ¿veis? Y lo encintamos. Ahí, con un poquito de cinta de carrocero. Esto ya lo habéis visto 1000 veces, pero bueno, yo es que sigo encintándolo así. Sigo utilizando este sistema porque me va bien. Si me va bien, pues hasta que no encuentre otro mejor, no lo cambio. Normalmente esto del alambre siempre lo hago cuando le doy la vuelta. Aquí así, pero como le voy a hacer aquí una costurita, pues os lo estoy enseñando de esta manera. Lo ponéis así, más o menos, y ahora aquí ya lo giráis así, cortáis un poquito si es demasiado largo y encintamos esto. Ya tenemos el alambre, ya nos quedaría perfecto. Y ahora cogemos un poquito de plancha de guata de esta y le sacamos, yo que sé, un par de tiritas o 3, así, ¿vale? Y esto es muy fácil, lo ponemos así, lo doblamos, hacemos así, le vamos dando la vuelta, así, tapándolo bien, y ahora tiramos para acá, ahí apretando bien. Esto lo cosemos un poquito, así. Le pasamos así para arriba. Ya está, ya tenemos el alambre forradito. Yo lo que hago cuando tengo un tiempo libre o así, pues me hago un montón y voy haciéndolos. Así siempre tengo preparados. Y ahora lo que haríamos sería darle la vuelta, meter el alambre rellena y coser aquí. Pero como esto tiene dos telitas, ¿veis? Es difícil, no puedes pillarla de abajo y entonces nos salen las costuras así. ¿Veis? Así un poquito torcidas y un poquito así abolladas, porque solo pillas la tela de arriba. Pero lo vamos a hacer mejor. Aquí ya tenemos la marca, pero aquí no. Pues lo ponéis así bien y le pasáis para hacerle ahí la marquita. Venga, ya le vamos a pasar un pespuntito por aquí y otro por aquí a mano. Voy a coger una aguja pequeñita, un hilo así finito, aunque está entretelado y está pegado, cuando le demos la vuelta y lo remenemos un poco, esto se puede despegar. Vamos a coserlo y vamos a hacer un pespunte pequeñito. Ahí.
bien pequeñito, que no se separen las dos telas. Ya tenemos el pespuntito hecho de mi marina. Mira, más o menos tiene unos... Mira, más o menos de apertura tiene unos 3 centímetros y medio. Porque vamos a meter alambre y necesitamos pues que esto entre. Si no le vais a poner alambre, con que le dejéis 1,5 centímetros de abertura ya es suficiente. No hace falta que le dejéis tanta abertura. Sobre todo, vigilad de hacerle el cortecito en el dedito. Y esto lo he cortado más o menos a unos 3 milímetros. Le vamos a dar la vuelta. Lo metemos aquí dentro, lo pescamos y ahora de aquí vamos girando de aquí atrás, así. Y ya está. Bueno, hay chicos que me dicen que yo no puedo darle la vuelta con la pinza. Pues sí, la pinza es una cosa maravillosa. Yo desde el principio la uso. Vamos, es que la pinza esta, el alicate este de punta larga va conmigo a todos lados. Igual que el palito este, va conmigo a todos sitios. Vale, venga, le sacamos bien todo esto. ¿Veis? Y ahora ya doblamos esto así. ¿Veis? Y ya nos quedaría esta costurita, sería la que tendríamos que coser. Y así ya no se nos mueven las dos telas. ¡Hala! Pues venga, ahora a rellenar. Cogemos la guata. Si queréis podéis rellenar ahora el dedito. Como he hecho la muñequita tan finita, igual nos cuesta de meter el palillo para rellenar el dedo. Entonces lo podemos rellenar ahora. Y bueno, muy fácil. O un palillito o un rellenador, lo que queráis. Yo con el palillito este lo hago estupendamente. Cogéis un poquito de guata, así. Lo metemos por aquí. Lo tiramos para abajo. Y lo empujamos aquí en el dedo. Ahí, ¿veis? Bien rellenito. Y apretáis bien. Pues si le queréis poner aquí una agujita para que no se salga, pero bueno, yo no le pongo nada. Yo lo pongo así directamente. A ver si queda con la muñeca, que se la ha hecho muy estrechilla, mira. Ah, pues sí, aquí. Yo creo que a la mano no le voy a rellenar nada porque es que ha quedado ya súper rellenito. Y ahora esto, doblamos la punta, lo metemos así. Y lo metemos para adentro. Empujamos que quede bien metido. Ya tenemos el alambre, ¿veis? Ahora solo hay que rellenar por aquí un poquito de guata, no mucho, no os paséis, y por aquí también. Así que lo vamos a hacer meter a la vez. Vamos a meter un poquito por aquí y otro poquito por aquí, otro poquito por aquí y otro poquito por aquí, hasta llegar al final. Venga, y eso lo vamos a hacer un poquito a cámara rápida. Vale, chicas, ¿veis? Ya está bien rellenito. Ahora vamos a coser hasta aquí. Y si vemos que necesita más guata, pues le terminamos de rellenar luego. Pero ahora vamos a cerrar esto un poquito porque si no, pues se nos sale la guata. Cosemos con lo mismo. Una agujita pequeña, un hilito finito del color carne. No cojáis el torzal porque si no se va a ver toda la costura. Un hilito finito. Y ahora ya pues empezamos a coser. Voy a hacer la costura de cremallera. ¿Veis aquí la costurita, no? Aquí tenéis la costurita que hemos hecho y aquí la otra. Pues solo tenéis que seguir la costura que hemos hecho. Y así el cierre nos quedará pues perfectito. No como aquello que me ha salido a mí allí. Está cosidito. Y si le veis algún bultito por aquí, pues le metéis la aguja y lo vais moviendo así. Por eso siempre tengo yo, ¿veis? Las agujas torcidas. Y ahora vamos a hacer los deditos. Así. Y vamos a coger aquí la mitad, la mitad y la mitad. Y aquí igual. La mitad, la mitad, la mitad. Vamos a coserlo. Le voy a poner el hilo este finito, pero se voy a poner doble. Lo podéis hacer también con hilo torzal, sencillo y ya está. Pero bueno, ya que tengo este, pues voy a aprovecharlo. Esta es mi mano derecha y esta es la mano izquierda. Por lo tanto, empiezo, me meto por cualquier sitio y salgo al dedito este de aquí abajo. Los deditos lo vamos a hacer como siempre lo hacemos. Esto ya lo hemos hecho muchas veces. Pero bueno, ya que tengo que hacer la mano, pues venga, va, os lo grabo.
Y aquí le vamos a coger una puntada pequeñita, así chiquitina, y vamos a hacer un remate, ¿vale? Así. De esta manera luego cortamos este nudo y ya está. Venga, y ahora hacemos más o menos unas puntaditas, pues yo que sé, de 2 o 3 milímetros, y salimos a esta. Y ahora de aquí también 2 o 3 milímetros y salimos a la siguiente. Vale, y esto lo vamos a hacer todo el rato hasta llegar arriba. Y pinchamos aquí. Y esta es nuestra manita izquierda. Esta última lazada siempre la vamos a hacer para abajo. No vamos a hacer un dedo para allá y otro para allá, que si no queda feo. Entonces esto siempre para abajo. Así que clavamos aquí en este y nos vamos al otro dedo. ¡Hala! ¿Veis qué fácil? Entonces ya tiramos de aquí. Ya se nos queda el dedito, ¿veis? Así para abajo. Y ahora aquí hacemos lo mismo con todos los dedos. Voy a sentar y luego os enseño el final. Y para abajo. Y ahora ya de aquí clavamos y nos vamos aquí en medio. Vamos a rematar aquí. Aquí hemos hecho un remate, pues aquí en el siguiente dedito hacemos el otro. Tiramos. ¿Veis la mano? Qué mona. Hacemos un remate. Ahí. Y de aquí nos vamos a cualquier lado. Venga, pues ya está. Cortamos el hilo y cortamos este nudito que tenemos aquí. Madre mía, ahora se pone yo a soplar con el soplador. Hay mucho ruido, pero a ver, os vais a enterar. Que me tengo que ir a comer, me tengo que ir al taller y ya no quiero dejar esto. Hacemos aquí el codo, apretamos un poquito y ya más o menos ya nos dice dónde va el codo. ¿Veis? Ponéis aquí y luego más o menos a la misma altura ponéis el otro. Cogemos el otro brazo para hacerlos a la misma altura. Venga, aquí uno y aquí el otro. Ah, pues venga. Pues esto es una puntadita súper fácil. Siempre que me pongo a grabar, se pone el tío con el soplador. Madre que lo parió. Pobre hombre, tendrá que soplar la hoja. Pero es que ya me podía avisar. ¡Hala! Y ahora dos. Mirad. Pegamos aquí una puntadita y rematamos. Intentar coger las dos telas, que hay dos telas. Ahí. Y ahora ya pues vamos de lado a lado. No lo apretéis demasiado. Y ahora aquí ya pues vamos a rematar. La manita, así. Mira qué bonita. Así ya queda perfecto. Le voy a hacer esto y me voy a comer, que me tengo que ir corriendo al taller. Madre mía, que es tardísimo, son las 3 y todo me lo he comido. Esta noche sigo. Vosotros lo vais a ver ya. Toma, cabra. Para rellenar el cuerpito es muy sencillito. Cogéis una bolita, hacéis así, la amasáis. Esto como siempre. Lo metéis aquí en el cuello, que yo ya lo he metido. ¿Veis? Lo metéis aquí en el cuello, la apretáis bien fuerte y ahora pues seguimos rellenando. La cinturita, así nos queda el cuerpito. Y este es el cuerpito que va encima. Este lo pondríamos así. Pero antes de ponerle este, le vamos a hacer las tetillas. Venga, vamos a hacérselas. Cogemos una aguja a fieltrar y un poquito de lana o un poquito de guata, lo que tengáis. Le podéis fieltrar con guata de rellenar o bien con la lana esta de fieltrar. Da igual, es indiferente. Le voy a poner así dos bolitas y voy a empezar a fieltrar. Cojo un estropajillo, voy a hacer una bolita. Mamma mía, me he pasado, ¿no? Me he pasado con la tetilla, pero yo creo que así es suficiente. Espérate. Vale, chicas, me he pasado, sale muy grande. Va a salir unos cachomelones. Vale, pues así sí, más o menos sí.
Venga, hacemos lo mismo, va. A ver, esta silla. Venga, esto ya es más normal. Venga, la otra. Ya tenemos las dos tetillas. Le voy a poner primero las tetillas y después le pongo el alambre. No vaya a ser que la aguja me choque con el alambre. Mira, chicas, qué facilito. ¿Veis? No le hagan las tetillas muy grandes, que si no quedan muy raras. Y le vamos a poner el cuerpito. Vale. Queremos solamente la silueta, porque es que esto tampoco se le va a ver. Todo esto lo vamos a tapar, ¿sí? Nos tiene que quedar. Como siempre, un alambre galvanizado de 1,5, más o menos. 1,7, 1,6. Lo ponemos bien derechito. Y primero metemos el palillo. Uf, lo lleno demasiado. Vacío un poco. Metemos el palito este así, todo recto. Así. Y es súper fácil. ¿Veis? Mira, ya lo tengo arriba. Justo aquí lo tengo ya. Sacamos. Y metemos este. Mi alarma. Estoy haciendo una tarta de queso. Ahora vengo. Le he quitado esto porque me es más fácil. Mira, le metemos el alambre. ¿Veis? Le pinchamos así. Que cuesta, le pegáis aquí un piquete. Pequeñito, ¿eh? Así. Y ahora aquí le metéis esto. Así será más fácil. Y lo sacáis por aquí, por adelante, pero no por la costura. Empujáis aquí, vuestros puntos. Esto sale fácil. Y ahora ya lo ajustamos. ¿Veis? Que os quede así. Ahora esta parte de abajo. Y lo clavamos. Vale, empujar y tirar. ¿Veis? Cuando ya no salga más, ya está perfecto. Y ahora esto lo doblamos más o menos 3 dedillos. Así, hacia atrás. Y cortamos. Y como siempre, pues cinta carrocero. Listo, ya tenemos aquí nuestro enganche. Mira tetilla, qué bonita. Terminamos de rellenar, cerramos aquí y le vamos a hacer el ombliguito. Y aquí le vamos a hacer una puntadita. Eso lo vamos a ver a cámara rápida. Va. Le vamos a marcar aquí así, una puntadita para que marque así el pechillo. Mira, aquí. Aquí. Y el ombliguillo pues lo vamos a poner aquí. Aquí. Y le vamos a meter por aquí atrás. Mira, vamos a rematar aquí. Yo ya le había hecho la puntada esta, pero es que no se me ha grabado y he tenido que descoserlo otra vez. Pues ya que la tenemos aquí rematada, mira, tiramos desde aquí atrás, aquí. Tiramos 3 o 4 milímetros hacia abajo, que salga otra vez por el mismo sitio, por aquí atrás. ¿Veis? Tiramos así, ¿eh? Ya tendríamos la dorada esta del pechito. Ya que lo tenemos así con la puntada aquí, lo vamos a rematar para que no se nos baje. Agarramos el hilo y rematamos. Y hacemos el ombligo. Venga, de lado a lado. Esto es súper fácil, ¿eh? Y otra vez. Vale, tiramos así, que nos quede una formita bonita y rematamos. Qué fácil el cuerpito. ¿Vale? Pues podéis hacer un montón. Como todos estos que tengo aquí. De momento me he hecho 2 con la M2. Mira que ya le he puesto aquí. Ya le he puesto aquí hasta la colita y todo. Con la M3. Y este con la M1. Mira qué bonito. ¡Ay! ¡Ay, mi sirenica! ¡Hala! Venga, tengo ganas de verla ya hecha. Y aquí ahora vamos a hacer el puntito envuelto. Y terminamos de rellenar un poquito. Y ya está, para darle un poco la forma.
con la aguja, pues vais moviendo un poquito la guata. Así, de todas maneras, esto no se va a ver para nada. Esto va a quedar dentro de la cola de sirena y solo se va a ver esto así. Lo vamos a rellenar así, un poquito. O sea que esto no se va a ver para nada. Chicas, cuerpito ya preparadito. Menos la cabecita, que la cabecita tenéis que ir a verla porque si no este vídeo se hace súper largo. Ya tenemos el cuerpito de nuestra sirenita preparaico y sus manitas preparaditas. En el siguiente vídeo haremos el cuerpito este de aquí abajo de la sirena y haremos también la cola. Pero eso ya en el siguiente vídeo. Guapísimas, pues espero que os haya gustado esta sirena. Yo todavía no sé cómo va a quedar, no tengo ni idea. Espero que os haya gustado el vídeo, dar like, compartir, ya sabéis todo lo que tenéis que hacer, chicas. Ya no hace falta que después de 7 o 8 años os diga nada. Un besito, hasta el siguiente vídeo, chao chao, os quiero, yo sigo con mi sirena. Hola, soy Anelis Targaryen y soy la prima de la Loli. Haced caso de lo que diga, que os voy a decir una cosa muy importante. ¡Dracais! Esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo. Suscribiros al canal si no estáis suscritas. Y lo más importante de todo, tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones, porque si no YouTube no avisa de los vídeos y yo como subo vídeos de vez en cuando, pues no voy a entrar. Y cuando haga sorteo, pues voy a conseguir sorteo. Lo más importante es compartir el vídeo. ¡Sí! ¡Calesi! ¿Pero qué haces aquí? Eva, Julia. Compartir el vídeo es súper importante.